Rapport, generando sintonía contigo en Switch Podcaster. Gracias por estar de regreso con nosotros aquí en Rapport, este podcast donde queremos generar sintonía contigo, donde siempre platicamos con invitados extraordinarios, pero sobre todo apasionados de diferentes temas que tal vez te pueden interesar, te pueden resultar familiares, te pueden resultar educativos, a lo mejor te diviertes un ratito con nosotros, pero lo más importante, recuerda, es que no queremos evangelizar a nadie. Aquí respetamos las posturas de todo el mundo, simplemente compartimos información, obviamente de la voz de los expertos. Así que te invito a que nos acompañes con un vasito de agua, que te sirvas un refresquito, un vinito, o como nosotros que hoy estamos degustando un rico y delicioso mezcal que se llama Piel de Jaguar. Gracias a nuestra patrocinadora Rocío Esquivel, este mezcal no es artesanal, es un mezcal tradicional, porque el mezcal es tradición. Y bueno, pues ahí nos lo vamos a estar echando en este rato que vamos a platicar. Y justamente también les quiero decir que si van manejando, obviamente no se echen ningún alcohol hour, ¿verdad? Y lo hagan con mucha precaución, pero que nos vayan escuchando y que disfruten su podcast. Y hoy quiero platicar, hoy el tema que tenemos es un tema que resulta escalofriante, que es un atropello, un abuso a los derechos humanos. Y estoy hablando de los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, o mejor conocidos como ECOSIG. Estas son las dichosas y famosas terapias de conversión. Y justamente para platicar de ese tema, que es un apasionado de todo lo que tiene que ver con la diversidad, está con nosotros justamente Alejandro Alba, subdirector de transversalidad de las perspectivas de género, derechos humanos e inclusión de la Alcaldía Azcapotzalco, y actualmente está encargado de impulsar la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en la administración pública e instrumentar acciones dirigidas a la ciudadanía de promoción y ejercicios de derechos de inclusión y diversidad. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, oye? Bien, aquí qué bueno está el mezcal y qué gusto estar platicando acá contigo. Oye, pues fíjate que desde tiempos inmemorables, ¿verdad? Hasta 1990 la homosexualidad estaba incluida en los manuales de psiquiatría como un trastorno mental, hasta que a alguien le cayó el 20 y dijo, bueno, pues no, esto no puede seguir siendo así, no es una enfermedad. Y entonces, pues después alguien dijo, ¿por qué no vamos a corregir la orientación sexual y nos creamos los ECOSIG? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Pues mira, son esfuerzos por tratar de corregir la orientación sexual. Es importante decir que, de acuerdo a la OMS, una enfermedad es una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. Como la identidad, ¿no? Y tu preferencia sexual no atiende a esto, no se trata de una enfermedad y por lo tanto no hay nada que curar. Las ECOSIG estos esfuerzos los podemos identificar de dos tipos. El primero es el que hacen esta parte como de la psicología, ¿no? Cuando vas con un psicólogo, con un psiquiatra a tratar de corregir tu orientación, pero también hay por parte no necesariamente de psicólogos o de psiquiatras, sino también pasa mucho en las familias o en comunidades religiosas, en donde vas con un pastor, ¿no? O con alguien de la religión a que te dé terapia, a que te ayude a cambiar, a que te cure como si estuvieras enfermo. Entonces es cualquier tipo de esfuerzo. Hay unos que no entran en la definición, pero que en el estudio de los ECOSIG se han identificado conductas que no necesariamente son ni por personas de las iglesias, ni por psicólogos o psiquiatras, sino son estas actitudes o acciones que tienen incluso las familias para tratar de corregir, ¿no? de cambiar tu orientación sexual. O sea, empezamos desde la familia que dicen, no, mijo, no es normal, está enfermo porque tiene una preferencia sexual que no es la que a mí me gustaría, y entonces te voy a cambiar, mijito, te voy a poner en el camino del bien. Sí, incluso en el caso de mujeres lesbianas se presenta el fenómeno, es lamentable, violaciones a las mujeres lesbianas como medida para, ¿no? corregir esta preferencia sexual. Que además me parece una estupidez, porque si una mujer decide o siente que tiene atracción hacia otra mujer,
el hecho de que justamente la viole un hombre, pues me parece aterrador porque menos le va a gustar un hombre. Claro, y en el caso de ambos, en estos procesos, en las ECOSIX, hay unas que son muy violentas que incluyen la privación de la libertad, descargas eléctricas, medicación, violencia, tortura. Entonces, no únicamente no implica estas que podrías pensar y voy a terapia y entonces platico con un especialista. No, hay unas que son muy agresivas en donde te llevan como si fueran campos de concentración, ¿no? Y en donde estás expuesto a continuas proyecciones. Agresiones. Sí, que incluso son físicas, ¿no? Hay violencia, te medican. ¿No? Escuchaba justamente el testimonio de un chico que decía que justo les ponen electroshocks en los testículos, justo en lo que están viendo, como decías, proyecciones, ¿no? De gente homosexual. Y al momento de presentar una erección o síntoma de excitación, venía la descarga eléctrica. Que cuando entró, él no le daban de comer, no le daban agua y lo tenían encerrado, ¿no? Entonces, es increíble que las familias, porque además todo esto le ocurre a menores de edad. Entonces, ¿cómo es posible que aún hoy las familias sigan sin saber que están metiendo a sus hijos, a sus hijas, a este tipo de torturas? Que el problema va más allá, y lo explico así porque nos puede ayudar a entender el origen. No únicamente es en menores de edad, incluso hay estudios que se han hecho en donde se platica con personas adultas, ¿no? Por mencionar un ejemplo, no está padre personalizar, pero este es un ejemplo que seguramente todos conocemos, el de Mauricio Clark. Ah, ¿no? claro. Sí, Él sí. por voluntad se somete a estos procesos, pero acá lo interesante es que lo lleva a eso. Y regreso a tu punto de cuando se trata de menores de edad, son papás y mamás los que los llevan. Pero cuando se trata de personas adultas que van como por convicción, implica este sistema de la sociedad que te dice que estás mal, que es lo que hace a los papás llevar a sus hijos, por lo que para entender y prevenir las ECOSIGs hay que tener un poco de empatía con padres y madres para entenderlos, no justificar nunca, porque se trata de erradicarlas, pero tenemos que entender de dónde venimos, cuál ha sido esa construcción social que ha hecho a papás y a mamás pensar así. Claro. Si resolvemos el que cambien su chip, entonces tendremos, que es el siguiente paso, dejar de hablar de terapias de conversión y hablar de terapias de aceptación, ¿no? Terapias de aceptación para las personas que somos de la comunidad, porque en este mundo que pareciera que está, ¿no? Que la norma es ser heterosexual, en donde te sientes mal, pero también para la sociedad, primero el primer círculo, que son papás, mamás y si hay hermanos o hermanas, para entender cómo se vive esa preferencia sexual y aceptarlo. Y entonces, así como hablábamos de estas conductas de papás o mamás, ¿no? Para corregir, hablar de estas conductas que protegen a la persona, que entonces cuando si alguien en la familia se burla porque no es heterosexual, lo detienes, ¿no? Entonces, es cambiar el chip para pasar a esas medidas de amor y de aceptación. Escuchaba también justamente, porque hice mi tarea para este podcast, muchacho, yo creo que también habría que partir de que dentro de la misma comunidad cambiaran un concepto que es salir del closet. Me parece que de pronto, ¿por qué llamarlo así? O sea, simple, como dices tú, es aceptación. A mí me gusta esto, me gusta blanco, me gusta rosa, me gusta el negro. Pero está también como etiquetado con el salir del closet y creo que es parte de algo que también tendría que cambiarse, ¿no? Sí, pero para eso tenemos que transitar a una sociedad más como igualitaria y basada en el respeto. Te voy a poner, en mi caso, ¿no? Que, bueno, sería como la primera vez que digo abiertamente que no soy heterosexual porque yo sí creo que no debe de ser necesario, ¿no? Hay personas que lo utilizan para visibilizar y porque es la mejor forma de hacerle entender y de tirar esos prejuicios, ¿no? Porque ¿no? Antes recordemos, cuando éramos niños, en la televisión las personas que eran homosexuales era el típico hombre afeminado con rasgos exagerados, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y entonces cuando llegas, es el miedo justo a expresarlo en el día a día, porque es posible que en el trabajo tengas complicaciones o con tus amigos. Y para mucha gente es importante salir del closet porque te ayuda a visibilizar que al final somos personas comunes como todas las demás. Pero lo ideal es ir
a una sociedad en la que no importe, ¿no? Yo nunca lo he querido como hablar así porque no quiero que se me encasille. Claro. Y tampoco porque muchas veces utilizan, se puede pensar que te apropias de una bandera y lo haces como, ¿no? Para sacar provecho más allá de trabajarlo. Pero coincido contigo, tendremos que trabajar para que no sea necesario, ¿no? Porque al final, alguna vez me preguntaban, y yo le digo a la persona con la que quiero estar mi preferencia sexual, ¿no? Porque para venir aquí, yo solo sabía que tú eres una buenaza en esto. A mí no me importa si te gustan las enchiladas o le vas a la Claro. América, ¿no? Y Entonces, no así tendría tiene nada que ser. ver, claro. Sí, es algo muy importante el hecho de que no sea como carta de presentación o tarjeta de presentación. Hola, soy fulano, soy fulana de tal y soy gay, ¿no? Exacto. O sea, de eso, ¿qué de relevancia tiene? No te hace ni mejor ni peor persona, ¿no? Entonces, pues ahora sí que gracias por la confianza, ¿no? De comunicarlo aquí, de transmitirlo aquí. Y justamente me gustaría, no sé si tú conoces a alguien que, digo, obviamente sin decir nombres ni nada, pero que haya vivido alguna terapia de conversión. Sí, claro. Incluso con esto, con esta privación, ¿no? Se los llevan a una casa como en provincia y entonces te racionan el alimento y tienes que aceptar como si fuera... tenía esta onda religiosa, ¿no? Y para los que somos religiosos sabemos que creces con este concepto del pecado. Ajá, y de Dios te Del va miedo. a castigar, Sí, claro. claro. Entonces es el miedo, el pecado, el que tienes, o sea, tienes que dejar de ser pecador para que Dios te ame, ¿no? Claro. Y sí, a este chavo lo llegaron a golpear porque él fue contra su voluntad, ¿no? Y ya siendo mayor de edad. Sí, claro. Ok. Pero es de estas familias, ¿sabes? Como muy, muy tradicionales. Pero más que contarte de eso, te quiero contar que esto ha evolucionado a tal grado que, por ejemplo, insisto, compartiendo que soy católico, una vez me fui a confesar y me tocó un padre que, pues al decirle, hasta él me dijo, ¿no? Es que ser gay no es pecado. Dios te hizo así, Dios te ama, ¿no? ¿Por qué te lo comparto? Porque me parece que ya estamos transitando ya a tal grado que ya nos podemos encontrar padres así. No, bueno, y aparte después de las atrocidades que los sacerdotes cometen, Claro. O sea, ya el hecho de que te diga, ay, pues tu preferencia sexual no importa, oye, discúlpame, pero más bien sería enjuiciarlos a ellos, Sí, ¿no? claro. Que sí están como en situaciones mucho más delicadas. Oye, por ejemplo, ¿qué secuelas quedan una vez que pasan por estas pseudoterapias? Hay una asociación que estudia familias que han pasado por estos ECOSIG y en general las personas que son sometidas a ECOSIG son 3 veces más propensas o presentan cuadros de depresión, son más propensas al suicidio 3 veces y generalmente, pues, supongo que tiene que ver con el desarrollo de la personalidad y en general de cómo te desarrollas, pero llegan a tener como trabajos no más exitosos en cuanto a temas de dinero, sino que se acercan a lo que querían ser, ¿no? O sea, como que determina esa parte de a qué se dedican y tienes problemas para relacionarte, pero me parece que lo más alarmante, y hablando de esta transición a las terapias de aceptación, es que en un mundo en donde ya nos dimos cuenta qué importante es la salud mental y emocional, las secuelas que te quedan son horribles, ¿no? Son traumáticas. Oye, ¿qué tanto crees que haya gente que justamente por esta ansiedad, miedo, depresión que les genera esto, de pronto terminan tan enganchados que se vuelve como una adicción al decir, necesito casi regresar a que me humillen otra vez? O sea, de regresar a la terapia, Ajá. fíjate, es bien interesante, no lo sé, pero hablando de adicción, sí, las personas que estuvieran sometidas a un proceso de COSIG presentan problemas de adicción más grandes y que es normal, ¿no? Porque después de tener un choque traumático tan grande, lo que buscas es alejarte, abstraerte de la realidad con drogas. Oye, y entonces, bueno, como para ir aterrizando entonces este tema, o sea, estas pseudoterapias llamadas y conocidas como ECOSIG son un delito. Sí, claro, incluso no solo en el país, sino, por ejemplo, la Ciudad de México, en la legislatura pasada, ya las prohibieron, ¿no? Las prohibieron y es un delito y tú puedes ir a denunciar. Pero más allá de eso, lo importante, me parece que lo importante de esta inclusión como delito en la Ciudad de México es que atraviesa y toma en cuenta esta parte de lo social,
porque te decía, sí, por supuesto que papás y mamás que mandan a sus hijos menores de edad o mayores de edad está mal. Ujú. Pero si no entendemos de dónde viene esa construcción, Ni el por qué está mal, ¿no? exacto, no vamos a poder cambiarlo y no las vamos. La mejor forma de erradicarlas, sí, es por supuesto catalogarlas como un delito, pero es cambiar la forma en la que piensa la sociedad para que entonces no haya motivación para que Y existan. como acabas de decir bien, justamente escuchen esto, apenas en la Ciudad de México y el Estado de México, en el 2020, apenas en el 2020 fueron prohibidas estas prácticas. O sea, ¿qué pasó en los años anteriores? Pues resulta que el Estado también proveía el dinero y daba el presupuesto para que se llevaran a cabo estas prácticas con la pseudo excusa de que pues era una terapia curativa, ¿no? Entonces, justamente quiero que nos digas, la comunidad LGBTI más, ¿tiene derechos? Sí, por supuesto. Lo importante es que entendamos que tiene los derechos que cualquier otra persona. ¿Qué derechos son? Sí, es en general los mismos que tienes tú o cualquier persona que nos esté viendo que sea heterosexual. Okay. Lo importante acá es que derivado de esta situación de vulnerabilidad en la que nos pone una sociedad que juzga y que reprime, sí, por ejemplo, tenemos derecho que, no, o sea, no solo a personas de la comunidad, ¿no? Pero tenemos derecho a denunciar, o hay instituciones del Estado que atienden específicamente, ¿no? Aquí en la ciudad hay una dirección general, ¿no? Del gobierno central de diversidad sexual que atiende, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar eso? Es importante para saber si alguien que nos escucha o que nos ve conoce a alguien que está pasando por esto, o ellos mismos, ellas mismas están pasando por esto, que sepan a dónde dirigirse para ir a denunciar. Sí, es bien importante. Busquen, más allá que de los esfuerzos que hacemos de manera gubernamental, hay una línea que es bien importante. Ustedes busquen en internet Consejo Ciudadano y hay una línea que atiende específicamente temas de diversidad, ¿no? Porque y lo padre es que es por teléfono. Okay. Entonces tienes la posibilidad, porque muchas veces sientes pena, de hablar con alguien a quien no estás viendo, pero que es especializada. Entonces te va a entender. Y si eres una mamá, un papá, un hermano, una hermana que tiene que en tu familia hay alguien con de la comunidad LGBT y no sabes cómo actuar, también puedes hablar a esta línea. Busca Consejo Ciudadano, es más, puedes chatear y ahí encuentras información. Hay la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México, tiene una dirección especializada, ¿no? Hay una agencia especializada para la diversidad sexual en caso de que ojalá nunca la necesiten, pero si eres víctima de un delito y eres parte de la comunidad, puedes acudir a esa agencia especializada. Ok. Y regresando al tema de los derechos, bueno, como dices, todos tenemos derechos. Tenemos el derecho a ejercer el libre desarrollo de la personalidad también. Exacto, pero eso no solo para para nuestra banda de la comunidad LGTB, sino por eso es importante hablar de nuevas masculinidades, ¿no? Ajá. Que va incluso a cambiar el modelo, pero a ver, tú como hombre heterosexual puedes ser perfectamente amoroso y puedes llorar y puedes dedicarte a tareas que no son, ¿no? Así como la lucha del feminismo ha sido por conquistar espacios que eran negados para las mujeres, ahora hablemos del espacio de los hombres. Claro. Y que naturalmente atraviesa, cuando empiezas a respetar otras formas distintas de ser hombre o mujer, aunque seas heterosexual, por añadidura empiezas a aceptar a los demás y entonces vas a aceptar a la comunidad LGTB. Y como dices, es un trabajo emocional donde seas hombre, seas mujer, puedes cuidar tu piel, tienes derecho a tener emociones, a ser cariñoso, amoroso. O sea, eso es lo que tenemos que aprender como sociedad. Como seres humanos, un dato rapidísimo. Si tú analizas cualquier estudio de promedio de vida, de esperanza de vida, las mujeres viven en promedio 8 años más. Uh-huh. ¿Por qué? Porque los hombres tenemos que ser fuertes y entonces no nos duele y no tendremos nuestra salud y morimos antes, ¿no? Entonces hay que cambiar. Cuando empiezas a cuidarte a ti mismo, mira, es que todo se trata de una persona. Cuando atiendes lo personal y estás en paz, puedes estar en paz con los demás. Y entonces no discriminas, amas, eres más productivo, más feliz. Ay, por favor, o sea, pongamos atención a eso, muchachos. A ver si aquí ustedes ya quieren ser felices también, porque Pepe y Iván de pronto son muy amargados. Sí, no, hombre. Oye, y por ejemplo, alguien que fue sometido a este tipo de terapias, ¿crees tú que pueda seguir siendo él mismo o ella misma? Una vez que, digo, porque eres una persona, entras ahí y te destruyen, definitivamente. Cuando sales de ahí, ¿crees que puedes seguir siendo tú mismo?
o sales, o sea, te tienes que reconstruir. Sí, claro, te tienes que reconstruir y me parece que muchas veces no es necesario someterte a una terapia. Muchas veces el día a día, la discriminación constante en la sociedad te lleva a tener este proceso en el que te sientes mal conmigo mismo, te descalificas y para eso ya sea hayas o no estado, necesitas un proceso sanador de aceptación y me parece, depende del entorno, así como el entorno o la terapia, la mal llamada terapia de conversión te destruye y te lastima, tienes que tomar terapia, encontrarte, sanarte, quererte. Y yo creo que sí, cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, después de cualquier... A ver, es como si tienes una fractura, un tema de salud, puedes volver a ser el mismo, pues te puede costar mucho trabajo y vas a tener que tomar rehabilitación y cosas así, ¿no? Me parece que en el tema de los ECOSIG es posible, cuesta mucho trabajo porque te daña, te rompe por dentro, dejas de creer en ti, ¿no? Pero recordar que, o sea, los vemos como las terapias, como esos campamentos, pero muchas veces ese mismo daño lo hacemos en el día a día con los que convivimos. Y que ahorita en la pandemia se presentó mucho porque, a ver, al estar recluido, Además, si no te aceptaban o con quien vivías, ¿no? Tu papá y tu mamá, tuviste que vivir otra vida, tuviste que reprimirte. Y si tenían estas conductas, a ver, eso yo diría que es equiparable a un ECOSIG. totalmente. Oye, y por ejemplo, ¿qué se puede hacer cuando estás viviendo esta situación de represión y estás lidiando con tus propios pensamientos, más los comentarios o los pensamientos o las ideas de tu familia? ¿Cómo lidias con el miedo? ¿Cómo lo enfrentas? ¿A quién acudes? Pues, o sea, ahora sí que a lo que tengas a la mano, ¿no? Habemos quienes fuimos más... pues bendecidos o suertudos en tener redes de apoyo, ¿no? Algún amigo, amiga o familia, padre, pero es eso, ¿no? O sea, tener una red, poderlo hablar y encontrar a alguien que te diga que no estás enfermo, que no hay nada que curar y que eres, o sea, que así eres y que así eres perfecto, perfecta, para que te lo creas, porque la descalificación, o sea, como viene de fuera, lo interiorizas y el primero en descalificarte eres tú. Pero ¿por qué pasa eso? Es decir, cuando te descubres a X edad diciendo, caray, me gusta una persona de mi propio sexo, ¿qué pasa en tu cabeza? Y entonces, o sea, ¿vienen ideas implantadas por tu familia? O ideas implantadas por la televisión, por amistades? O sea, ¿qué es lo que empieza a pasar que te genera un conflicto? Porque tendría que ser normal decir, bueno, pues simplemente hoy descubrí que me gusta una persona de mi mismo sexo y no pasa nada. Así como no te pueden gustar los ejotes o cualquier cosa. Claro. Pues sí, ¿no? o sea, así debería ser, pero el problema es que pareciera que en la sociedad en la que vivimos hay una hegemonía de lo heterosexual. Y cuando tenemos modelos basados en una sola idea, cualquier cosa que sea distinta está mal. Y entonces, ¿no? Si desde en casa, ¿no? Si eres hombre, vas y, es que ya en el kinder tiene novia, ¿no? O ya está normalizado que tengas novio, ¿no? O novia. Y si eres niña, y te novio. gustan los niños y ya te... Ajá, ¿no? O sea, es este estereotipo con el que vas creciendo y en el momento en el que te das cuenta que no cabes ahí, dices, caray, estoy mal, ¿no? Uh-huh. Así como te enseñan que tienes que sacar 10 y si sacas 7 como se aleja y si sacas 6 está peor, pues mientras más te alejas del modelo de la heteronorma, te sientes mal. Y porque sabes que está mal, es difícil que le cuentes a alguien que estás... Si te da miedo decir que hiciste algo mal, te va a dar más miedo decir que estás mal tú. Okay. Y entonces empiezas a cerrarte y a cuestionarte. Y con este bombardeo de estereotipos de cómo es ser hombre y cómo ser mujer y heterosexual, pues sabes que estás mal y te cuesta trabajo aceptarlo. ¿Y a quién acudes? O sea, que además igual te toca en la transición de los 11, los 15, y pues tampoco se lo cuentas a cualquiera. Y luego también te das cuenta que tus amiguitos o te rechazan o tampoco te van a dar los mejores consejos. Entonces, ¿a quién recurres? Es que por eso que te decía, lo importante es construir entornos de confianza, ¿no? O sea, en este caso, sí, trabajar en contra del bullying en las escuelas, porque como bien dices, lo padre sería poder contarle a alguien, a un amigo o una amiga, pero no sabes, es el miedo que tienes. Antes de contárselo a tu familia, buscas contárselo a alguien de tu entorno, ¿no? De amigos o amigas,
Porque ¿qué es lo que puede...? Yo creo que es hasta como una parte de inteligencia. Tú te atreves a contarlo y hay dos opciones. Si te aceptan, qué padre, ¿no? Que es lo que esperas. Y si no te aceptan, pues lo más que puede pasar es que te deje de hablar. Horrible, que pasa muchas veces, que te exhiben, pero entonces como la prueba que haces, ¿no? Primero con tu entorno y ya después empiezas a imaginar cómo sería contárselo a la familia. Oye, y en estos casos, por ejemplo, ¿qué tendrían que hacer ya las autoridades? Porque, digo, si quieres ir al MP, por ejemplo, a denunciar cualquier delito, pues se vuelve también toda una travesía. Entonces, imagínate que de pronto quieras denunciar justamente este tipo de situaciones de me quieren llevar, o sea, ¿qué tiene que hacer ahora ya la autoridad justamente para evitar todo este tipo de atrocidades? Es muy importante. Ya hay varios años que se ha emprendido un esfuerzo importante por sensibilizar, ¿no?, a ministerios públicos y en general a personas servidoras públicas en perspectiva de derechos humanos, ¿eh? Uh-huh. Y que ahí entra diversidad, discapacidad y género. Porque así como todo empezó porque había mujeres que llegaban a presentar una denuncia por violencia y era como, ¿no? O sea, revictimizaban y los trataban mal. Pero lo mismo pasa con la comunidad. O te lo pongo, algo que pasa muy poco, pero que si un hombre que es víctima de violencia familiar va y denuncia, no te imaginas con lo que se topa con el Ministerio Público. Pues me imagino que sí, ay, no es cierto, no seas mandilón. Exacto, ¿no? Entonces es importante los esfuerzos que se hacen desde el interior del gobierno, pero ahí hace falta un monitoreo por parte de la sociedad. Te pongo un ejemplo. En México Unido contra la Delincuencia hay un programa de monitores de ministerios públicos. Entonces tú tomas el taller y entonces vas a ver la actuación del Ministerio Público. Y ahí, sea por convicción o porque los están revisando, pero tienen que hacer las cosas bien. Entonces, hace falta formar personas servidoras públicas con perspectiva de derechos humanos y como sociedad exigir y ser empáticos, ¿no? Porque muchas veces minimizamos. O sea, puede que si alguien llega y te dice, oye, es que en mi casa no me quieren llevar así, puede que digas, ay, pues qué mala onda, ojalá y no, ¿no? En lugar de, en ese momento, buscar. Y buscar, hay una asociación que se llama YAG México. Uh-huh. Iván Tagle, que es un adorado, él logró una guía que habla sobre ECOSIG con Naciones Unidas. Es un movimiento muy importante que él impulsó el tema en el Senado, por ejemplo, con Pati Mercado, ¿no? Uh-huh. Buscar, o sea, busca pares, busca personas de confianza. Llama a una línea en la que te tienen como esta del Consejo Ciudadano. Busca a la banda de YAG. Ahí está padre porque haces comunidad. Lo que pasa cuando te descubres como parte de la comunidad y que sientes este rechazo es que te sientes profundamente solo. Okay. Y no hay nada tan reparador como encontrar a alguien que te diga, eres perfecto, todo está bien. Todo está bien y va a estar mejor. Exacto. Oye, y por ejemplo, ¿qué consejo le podemos dar también a las familias? Si alguien nos está viendo que es padre de familia, madre de familia, y que de pronto dice, oh, por Dios, mi hijo o mi hija creo que son gays o transgénero, etcétera, lo voy a llevar a una terapia. No, familia, no lo hagan, por favor. ¿Ellos a quién pueden acudir también ahí, igual, a YAG? Igual, sí, YAG tiene una parte muy importante y entendieron este concepto que no solo es atender a la persona de la comunidad, sino transformar entornos. Incluso en esta línea que les comentaba del Consejo Ciudadano, también dan atención a papás y mamás, ¿no? Hermanos o hermanas, para saber, para darte tips y sobre todo también para hablarlo, porque, insisto, el pensamiento es que está mal. Entonces te ayudan a entender que no está mal y te ayudan a eliminar estas actitudes que te decía que se pueden presentar en la familia y transformarlas por acciones de amor, de protección y de aceptación. Ok. Y bueno, pues... Y buscar terapia, perdóname. Eso no, claro. Y en general, aunque no sea por este tema, pero lo mejor que puede hacer una persona en este mundo, bueno, además de comer bien y cuidarse y tratar con respeto a los demás, es ir a terapia. Aunque no estés deprimido y todo, ve a platicar, nos hace un montón de falta. Sí, necesitamos mucha atención a nuestras emociones. Sí. Justamente la salud emocional y la salud mental es todo un tema que está como muy desdeñado, ¿no?
¿Y qué consejo ya como para ir cerrando justamente le puedes dar a todos los que nos escuchan, a toda la gente que nos llegue a ver respecto a este tema? Si te digo y repito, si tienen algún conocido que esté pasando por una terapia de conversión o que haya salido de ahí o que esté a punto de entrar, ¿qué consejo les das a toda la comunidad que nos escucha? No, si está a punto de entrar, haz lo posible por ayudarle a salir de su casa o del entorno en el que está, ¿no? Lo primero es darle un abrazo muy fuerte, dile que, como decías, que todo está bien, que todo va a estar mejor. Si es un tema más complicado en donde es contra su voluntad, a ver, eso es privación ilegal de la libertad, ¿no? Entonces, das aviso a las autoridades. Lo puedes acompañar con una denuncia, ahora que sirven las redes sociales, lo pones ahí, etiquetas, busca organizaciones de la sociedad civil o colectivas que anden en el tema y solamente así se puede impedir, ¿no? Y si ya está, también denunciarlo para poder ubicarla, recuperarla, ¿no? Que recupere su libertad, presentar la denuncia, eso es muy importante, y pues sanar, ¿no? A quien ya pasó por eso, tomar terapia para aceptarnos. Que justamente parte de la investigación que hacíamos respecto al tema, de pronto la persona que pasa por un ECOSIG, pues te dicen que tienes que denunciar, ¿no? Pero ¿a quién denuncias? A tus papás, y entonces se vuelve complicado porque pues se supone que son los que más te tienen que ayudar y apoyar y son los que te llevaron ahí. Pero en esta parte, te digo, de la investigación, y escuchaba a Iván justamente que decía que los papás también son víctimas de un engaño de todas estas personas que supuestamente son profesionales de la salud, y entonces como familia también sufren un engaño, y entonces es por ahí que llevan a sus hijos a todo este tipo de torturas. Entonces, ¿cómo tú bueno, no tú, pero si están pasando por una situación así, ¿cómo enfrentas el hecho de que tienes que denunciar, pues igual no a tus papás, pero sí a la organización que te hizo todo esto? Eso, por eso te hablaba que hay que entender a los papás de dónde vienen, no justificarlos. Sí, por supuesto que nos da mucho miedo meter a la cárcel a nuestros papás o denunciarlos, ¿no? Pero ahí, a ver, imagínate que, si ya saliste y estás bien y no quieres señalar a tus papás, pues denuncia a la organización, ¿no? Busca datos. Es más, lo puedes hacer de manera anónima o acércate allá o a alguna organización y denúnciala para que sea por un tercero de manera anónima y no involucres a tus papás, aunque pues sería bueno explicarles a ellos el daño que te han hecho, ¿no? Y sobre todo a ellos, entiendo que el tema de la confrontación puede ser muy, muy fuerte, pero por ejemplo en 2012 hay un doctor que en la revista Sexual Behavior en Estados Unidos escribió un artículo en donde hablaba de cómo eran efectivas los ECOSIG, ¿no? Y hace unos años mandó una carta retractándose y ofreciendo una disculpa a la comunidad LGTB y a quien le haya hecho daño por este ensayo que publicó en una revista especializada, ¿no? Y entonces cuando se los enseñas y cuando le dices, a ver, tú fuiste porque te dijeron que eran especialistas y que me podían curar, aquí hay un especialista que dice, ¿no? Se arrepiente y pide perdón por el daño que nos ha hecho. Y en ese ejercicio tú me hiciste daño, ¿no? Oye, yo creo que trabajó en la policía de la Ciudad de México, ¿no? Así, ay, disculpe usted por el daño ocasionado, pero pues regrese a su vida normal, ¿no? O sea, está cañón ese tipo de cosas. Entonces, bueno, quiero ya como ir cerrando, que entendamos que es un fraude, que no hay que curar absolutamente nada, que no está fuera de la normalidad, que no curan nada, que no son terapias, que no es una enfermedad, que hay lugares, asociaciones y gente que sí nos puede ayudar a poder evitar pasar por todo este tipo de situaciones. Y pues, ¿qué más quieres aportar? Recomendarles, se me acaba de ir el nombre y sin celular, pero hay una película de Russell Crowe y de Nicole Kidman que hablan justo de las terapias de conversión en Estados Unidos, ¿no? Es la historia de un chico que al final escribe un libro y logra hacer un movimiento en contra de ellas, pero véanla porque habla justo de este proceso, en cómo lo llevan, qué es lo que pasa, cómo sale
cómo empieza relata su testimonio para la revista Time y cómo logra hacer un cambio al final con su mamá, con su papá, ¿no? Entonces, porque eso nos ayuda mucho. De pronto escuchamos esto y lo vemos como lejos y como teorías. No, cuando conoces casos, cuando ves a la gente con nombre y apellido y que es real y que lo vivió, empiezas a generar más empatía. Ok. Oye, Alex, y bueno, para ya finalizar esta entrevista, de antemano muchas gracias porque nosotros siempre cerramos con una parte como más humana de nuestros invitados y tú empezaste más bien todo esto abriéndote con nosotros, ¿no? Y eso está muy padre y te lo agradecemos. Y entonces te voy a hacer una serie de preguntas que quiero que me contestes así, súper rápido. Lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Caray, a ver. Entonces, ¿quién es Alejandro un domingo cualquiera? Está caminando, cocinando, yendo a ver a sus papás o con amigos. ¿Qué significa para ti defender los derechos humanos? La posibilidad de que nadie pase las cosas malas que hemos pasado, quienes venimos atrás. ¿Cuál es tu palabra favorita? Alejandro, me gusta mi nombre. Muy bien. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Tolerancia. Ok. ¿Esa es la que menos te gusta? Sí, no debes tolerar nada. Toleras algo que te es incómodo. Ok. Hay que respetar. Muy bien. ¿Qué te enciende o qué te motiva, ya sea creativamente, espiritualmente o emocionalmente? O sea, es que, como te diría, escuchar música o... Pues lo sí, que te prenda, que digas, esto me hace sentir vivo. O esto, el poder hablar de cosas que van a ayudar a la gente, me encanta, ¿no? El poder compartir, el ser generoso y escuchar música y cocinar y estar con mis papás, bueno, con mis hermanas y mi hermano. Ah, ya ves, te gustan muchas cosas. Sí. ¿Qué te apaga? Cuando me descalifican, ¿no? Es muy constante por muchas cosas. Entonces te descalifican y es como, chale, hay veces que incluso con lo que traes dentro, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo y te salga o no te salga, siempre hay alguien que te descalifica y eso es como, chale. Ok. ¿Cuál es tu grosería preferida? Creo que... eso sí le vamos a tener que sí, poner. perdón, ¿para qué me...? No, está bien, está bien. Tú me preguntaste. ¿Cuál es el ruido o sonido que prefieres? Cuando medito me gusta el que sea de agua, Ajá. correr o pájaros. Ok. ¿Cuál es el sonido o ruido que detestas? Pues como el heavy metal, así. ¿Qué profesión distinta de la tuya hubieras ejercido? Ser creativo, diseñador, escribir guiones, o ser estandopero, no sé. De pronto la gente dice que soy como... de lo que acabas de decir. Es que sí, no, porque, o sea, hay gente que me dice, güey, es que eres como muy cagado, muy creativo, ¿no? Si hubieras dedicado a eso, sería más chido. Ok. ¿Qué profesión no te gustaría tener nunca en la vida? Ser juez. De plano. Sí, porque... Pero aquí en la Ciudad de México, pues es muy fácil, una lana y ya, ¿no? Es que justo por eso, ¿no? Imagínate, yo trato de ser bien y me reconozco como un ser imperfecto. ¿Cómo va a poder juzgar a los demás y luego someterte a este mundo corrupto? No, esto es la chingada. Sí, debe de ser bastante difícil, Sí, ¿no? no. Hacer como las cosas correctas. Haciendo a un lado temas religiosos, Ok. si el cielo existiera, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues a las puertas del cielo? Que me ofrecieron, o sea, entendiendo que él tiene todo planeado, creo que me debería una disculpa por las cosas malas que he pasado. Ok. Bueno, sí. O sea, me amó profundamente, ¿no? Y por eso viví feliz, pero la he pasado también muy mal. Así, pero sí te pasaste de... Exacto. Sí, hay veces que le dices, oye, pa, ya, ¿no? Está cabrón. Ay, Sí. por ahí dice que le da sus mejores batallas a sus mejores guerreros. Sí, pues ya búscate otro ajá, guerrero, es ¿no? como, Ya. hazme mejor, no tan buen guerrero, ¿no? Oiga, pues muchas gracias, Alex, por compartir con nosotros, abrirte y platicarnos acerca de todo esto. Quiero reiterar, por favor, que seamos conscientes, que respetemos que la homosexualidad ni las distintas preferencias sexuales son una enfermedad, por lo que no se pueden curar, no se pueden corregir o no se pueden cambiar. Ajá. Tenemos derecho a ejercer nuestra sexualidad de manera libre, consensuada y sobre todo de manera responsable. Tenemos derecho a ejercer libre desarrollo a la personalidad.
Y bueno, pues obviamente también quiero reiterar las gracias a Rocío Esquivel por proporcionarnos este mezcal que dice Alex que está bastante sabroso. Buenísimo. Piel de jaguar se llama este mezcal, que es un mezcal tradicional, no es un mezcal artesanal. Entonces eso es importante recordar que el mezcal es tradición, no es una moda. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta breve plática acerca de lo que significan los EcoSix, que son una verdadera tortura, evitémosla por favor. Y nos vemos en el próximo capítulo de Rapport con otro tema completamente diferente y con otro experto apasionado de su tema. Nos vemos. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de quien los emite